Hola mis Jessicas, les he preparado otra maravillosa clase. Hoy vamos a ver el taller número 47 y vamos a ver sobre cómo identificar cuando una función es par o es impar. Para poder identificar si una función es par o impar, según la definición, tendríamos que si f de menos x es igual a f de x, entonces esa función es par. Y si f de menos x es igual a menos f de x, entonces esa función f de x es impar. También lo podemos visualizar a través de una gráfica. Cuando a mí me dan una gráfica y yo pareciera que cortara el eje X y lo doblara en todo caso, o sea que el eje X, el eje Y establece un eje de simetría sobre la gráfica, entonces podemos decir que la función es par. Entonces yo puedo decir que una función es par mirándola gráficamente o puedo decir que una función es par mirándola de esta forma. Entonces vamos a mirar. Tenemos esta función, vamos a reemplazar x por menos x. Entonces hacemos f de menos x. Esto es igual a 1 menos. Donde esté x no coloco x sino menos x. Entonces tendría menos x a la 2. Jessica, ¿cuánto me da menos x a la 2? Voy a hacerlo un ladito, es menos x por menos x. Menos por menos me da más. X por x, x a la 2, o sea que menos x a la 2 me da x a la 2. Entonces tengo acá que f de menos x es igual a 1 menos x a la 2. Si ustedes observan, Jessica, 1 menos x a la 2, ¿qué es? Es f de x. O sea que f de menos x es igual a f de x. Y como me dio igual a la misma función, quiere decir que esta función podemos decir que es par. ¿Listo? Ahora vamos a la de allá. En lugar de f de x vamos a hallar f de menos x. Esto es igual a la raíz cúbica y en lugar de x voy a escribir menos x. ¿Ok? Ahora, esto es lo mismo que tener raíz cúbica de. ¿Qué es menos x? Es lo mismo que menos 1 por x, ¿cierto? Y cuando yo tengo una raíz de un producto, entonces yo hallo la raíz del primero por la raíz del segundo. ¿Y cuánto es la raíz cúbica de menos 1? Menos 1, ¿por qué? Porque menos 1 por menos 1 por menos 1 me da menos 1. Entonces esto me da menos 1 por raíz cúbica de x. Y ese menos 1 se ve muy feo, es lo mismo que tener menos raíz cúbica de x. Pero esto todo, ¿qué es? Esto todo es f de x, o sea que esto es tener menos f de x. Si f de menos x es igual a menos f de x, decimos que la función es impar. Entonces esta función es impar. Y ahora vamos a esta. Hay dos maneras de hacerlo. Una mirando la gráfica. Entonces tengo la gráfica y corto el eje X por la mitad como si yo lo pudiera cortar y si yo lo pudiera doblar. Si lo cortamos y doblamos, vemos que la gráfica coincide. Este punto coincide con este al doblarlo así. Y toda esta parte de la gráfica coincide con esta al doblarla así. Luego decimos que esta función es par. Pero vamos a mirarlo con un ángulo. Cogemos un ángulo cualquiera, puede ser por decir algo, el ángulo que de 30 grados, ¿cierto? Coseno de 30. Coseno de 30 grados, aquí es igual. Recordemos lo del año pasado, mis Jessicas. Coseno de 30 grados es raíz de 3 sobre 2. ¿Sí? Ustedes se acuerdan que el año pasado yo les enseñé que el coseno, que yo tengo el plano cartesiano, ¿cierto? El coseno se relaciona con el eje X y el seno se relaciona con el eje Y. Entonces les enseñé que acá el coseno es como, acá el coseno es positivo y acá el coseno es negativo porque el eje X acá es negativo. Entonces si yo quiero hallar acá el coseno de menos 30, hallemos el coseno no de 30, sino el coseno de menos 30 grados.
Entonces, menos 30 grados me ubico donde queda. Recuerden que cuando un ángulo es negativo es porque está girando en el mismo sentido de las manecillas del reloj. O sea que el ángulo es este, que es el mismo de 330. ¿Sí? Entonces, ¿cuánto vale el coseno de 330? Lo mismo que el de 30 grados. ¿Por qué? Porque queda en el mismo lugar de la X. Por lo tanto, coseno de menos 30 es el mismo coseno de 30. Luego esta función es par. Y ya lo habíamos dicho al mirar la gráfica. Repito, si yo miro coseno de 30 me da raíz de 3 sobre 2. Si miro coseno de menos 30 me da también raíz de 3 sobre 2. Ustedes lo pueden comprobar en la calculadora. Como el mismo resultado de 30 y de menos 30 da el mismo resultado, lo mismo va a pasar con los otros ángulos, entonces esta función es par. Mientras que en la función seno, si tú partes a la mitad, no coinciden, sino que coinciden solo si partes a la mitad y luego doblas así. Es decir, si llevas esto hacia allá y luego llevas esto hacia acá, ahí sí coinciden. ¿Por qué? Porque esta función es impar y vamos a comprobarlo con un ángulo. Cogemos, por ejemplo, el ángulo de ¿qué? De 45 grados. Entonces, o el mismo 30. Seno de 30. Seno de 30 grados es igual a 1/2, ¿sí? Y seno de menos 30. Seno de menos 30. Volvamos a hacer la grafiquita de acá. Tengo la gráfica acá. Menos 30 queda a este lado, pero el seno acá, como es en el eje Y hacia abajo, es negativo. Luego el seno de menos 30 me da menos 1/2. Y mírenlo acá en la gráfica. Seno de 30, 1/2. Y seno de menos 30, menos 1/2. Entonces me da el mismo valor, pero el otro me da negativo, o sea, me da menos f de x. Luego esta función podemos decir que es impar. Mi Jessica, si este taller solo tenía 5 ejercicios, yo les hice 4, les queda por hacer solo 1. Las amo mucho y espero que trabajen muy juiciosas. Bye.